Pues muy buen mediodía, buena tarde, buen día. No sé a qué altura estamos ya del día, ni a qué altura, ni a qué fechas del curso estamos ya, si es 18, 19. Solo sé que estamos en la recta final y agotados. Así que muchísimas gracias a todos por venir en una mañana como hoy. Bueno, en primer lugar me voy a presentar. Mi nombre es Francisco Cabezuelo y soy profesor del Departamento de Periodismo y Comunicación Global. Y estamos aquí en la mesa Cristóbal Fernández Muñoz, que es el delegado del decano para la comunicación institucional, al que le agradecemos que en nombre del equipo de Canal nos acompañe, y la profesora María Sánchez González para presentar su libro, aquí su libro que ella ha presentado en su propia universidad, en Málaga, en el FRAC, en varios sitios, pero esto es como las folclóricas, siempre hay que ir por los escenarios de España, cada uno con su tema, y nosotros le agradecemos muchísimo a María que venga aquí. Me gustaría contar un poco el antecedente también del acto. En un primer momento habíamos pensado, gracias al profesor Joaquín Sotelo, que nos acompaña también, a finales de abril hacer un encuentro, taller, presentación con María, con todos los alumnos en el seno de la clase de gabinetes y de la clase que yo imparto también de tercero de periodismo o transactiva, pero fue imposible por fechas y lo decidimos posponer ahora, aprovechando que María estaría de paso estos días por Madrid. Así que son fechas malas, pero nunca es una fecha mala si el libro es bueno. Y os prometo que el libro es muy bueno. Sin que sirva de promoción comercial, también os digo que todos los que estéis interesados en el libro, ahí al fondo, gracias a nuestros compañeros de Frago, lo podéis conseguir ahora. Y por mi parte, ahora os presentaré también a la autora y hablaremos del libro, pero no sé si Cristóbal nos quiere comentar algo, presentar también para los que sois ajenos a la facultad todo el tipo de actividades que se hacen aquí o algún tipo de salud. Muy bien, pues muchas gracias. En primer lugar a todos los que estáis aquí, bienvenidos. Supongo que sois de la facultad. Los que no sois de la facultad, desde ya hoy sentís, supongo en casa, porque esta facultad tiene la vocación de ser la facultad de todos. Como sabéis, Ciencias de la Información de la Complutense es la facultad pionera, referencia en la formación de comunicación en España. A lo largo de su historia, ya tiene 47 años de historia, se han formado aquí pues, 60.000 profesionales. Yo creo que es difícil encontrar alguna redacción, algún departamento de comunicación, alguna agencia de publicidad en España en la que no haya alguien que haya salido de estas aulas. El objeto del equipo de trabajo actualmente es contribuir a mantener este prestigio, a reforzarlo y a apostar por la innovación y conectarnos aún más a la profesión. Y la actividad que hoy acogemos pues tiene una conexión evidente también con el mundo profesional. Así que quiero felicitar a los profesores que lo han hecho posible, el profesor Sotelo, el profesor Cabezuelo y sobre todo a la autora de este libro de gestión de la comunicación. Yo soy de comunicación corporativa, es mi ámbito, así que es un terreno que no me resulta en absoluto ajeno, sino todo lo contrario. Y todo lo que sea hablar de estrategia en comunicación, pues no deja de ser poner en valor realmente una consideración adecuada de esta profesión que desgraciadamente no en todas las ocasiones tiene una orientación en este sentido realmente encajada con los objetivos, una planificación, una medición, en definitiva, metodología científica al servicio de la estrategia de la comunicación. Así que nada más, yo creo que lo interesante es escuchar a María, le doy la bienvenida de nuevo, viene de Málaga, y es para nosotros un placer tener profesionales y académicas, porque ella tiene los dos gorros, es profesora asociada desde hace pues ya, ¿cuánto? ¿15 años? ¿De asociada ya? Menos 9. 9, bueno, ya te está poniendo más experiencia académica. De nuevo, como he dicho, bienvenidos a todos y le paso la palabra a la profesora María Sánchez González. Gracias. Bueno, muchas gracias a Cristóbal Fernández y por supuesto al profesor Cabezuelo y Sotelo, ¿no? y a la Facultad de Ciencias de la Información, porque la verdad que viniendo a una casa donde se forman los futuros profesionales del periodismo para contar, como bien comentabais, ¿no? Con una publicación que abre nuevas salidas profesionales, ¿no? Más allá de lo tradicional, siempre creo que es interesante y es un placer, me hace mucha ilusión venir, aunque hayamos retardado el acto, pero bueno, lo importante es que estamos aquí. Y bueno, también agradezco muchísimo todo el apoyo, hay mucha gente que no ha podido venir, pero sí que por redes sociales
nos ha mandado recuerdos, nos ha felicitado a la facultad, ¿no? A los profesores que han organizado y también pues desde aquí un saludo, ¿no? Bueno, yo como bien contabais, ¿no? Tengo mi vertiente académica y mi vertiente profesional. Trabajo también, pues si tenéis curiosidad y demás, antes lo comentábamos, aparte de dar clases en la Facultad de Periodismo de la Universidad de Málaga, llevo todos los temas de innovación educativa, gestión de innovación, formación de profesorado y learning en la Universidad Internacional de Andalucía, en la UNIA. Que bueno, por si no la conocéis, le podéis echar un vistazo, es una universidad pública andaluza, tiene 4 sedes y bueno, la peculiaridad es que no tenemos grado ni tenemos profesorado estable, ¿no? Pero casi todo se centra en posgrado, en formación permanente, hacemos cursos de verano y bueno, otras actividades también interesantes, ¿no? Os comento esto, ¿no? Aparte de que bueno, tengo que hablar lógicamente de la UNIA también, pero porque muchos ejemplos del libro y la idea de escribir este libro vino también de ahí, ¿no? Porque nosotros somos una universidad pequeñita donde, bueno, pues sabéis lo que pasa con las organizaciones pequeñas, que nos toca hacer un poco de todo, ¿no? Entonces sí que es verdad que aunque yo me dedico a esos temas, también he participado mucho en la parte de planificación estratégica de la propia universidad, ¿no? A nivel global y a nivel de planes de formación de profesorado, planificación en comunicación y bueno, muchos ejemplos son reales y están tomados de ahí, ¿no? Pues de ese modelo de planificación que perfectamente se puede aplicar también a lo público, ¿no? No solamente a una empresa privada. Y bueno, venía esta mañana, hace un ratito cuando he llegado, y veía todos los carteles de cine que tenéis por la facultad. Y bueno, yo tenía una frase ahí que, aunque no sea muy académica, y aunque también tengo que decir que la película no es de mis favoritas, pero la frase me gustó, ¿no? Que es lo hacemos y ya vemos. No sé si os suena la frase y tiene que ver. Bueno, y diréis, ¿esto qué tiene que ver con el libro? Tiene que ver mucho con el libro. Entonces, precisamente yo tengo que reconocer que un poco en lo personal me identifico mucho con esa frase, ¿no? O sea, también si habéis visto entre los vídeos de TEDx, hay uno muy famoso, que es el del procrastinador, que además es bastante simpático, ¿no? La verdad que bueno, está divertido, ¿no? Y cuenta eso, ¿no? La procrastinación como modo de vida, ¿no? Precisamente el libro viene a proponer lo contrario, ¿no? La planificación. Yo incluso muchas veces cuando el profesor Cabezuelo me invitó a venir, fue algo no previsto, ¿no? Pero sin embargo al final, incluso en esos proyectos que van saliendo sobre la marcha y demás, siempre se tiene que tener lógicamente unos objetivos o al menos una visión para decir, bueno, ¿qué hago? ¿Me interesa venir a la Complutense? ¿Puedo venir? ¿Cuál es la visión? Pues bueno, que el libro pues al final se conozca más, ¿no? Y pues también pues trazar redes y demás, ¿no? Entonces incluso aunque muchas veces las cosas salgan de forma no planificada, es importante tener esa filosofía, ¿no? También por supuesto en el ámbito de las empresas de comunicación, ¿no? Todo esto tiene mucho que ver con el manual, porque al final el manual también surgió de una asignatura que yo impartía en la Universidad de Málaga. Era una asignatura de 4º de grado de periodismo, optativa, con un nombre un poco atractivo, se llamaba Estrategias de Comunicación y Análisis Prospectivo. Imaginaos, ¿no? Con análisis prospectivo muchos alumnos no se matricularon al principio, ¿no? Porque sí que es verdad que esa parte como que provoca más respeto, ¿no? Y bueno, a partir de ahí yo lo que hice fue básicamente recopilar material de mi experiencia profesional y de muchas disciplinas que tienen que ver también no solamente con la comunicación organizacional, sino también con la parte de gestión empresarial, recursos humanos, innovación, que es otro tema que yo he trabajado bastante. Y bueno, y procuré hacerlo pensando que al final el público eran futuros periodistas, es decir, no era gente que viniera de la empresa ni que viniera de otro ámbito, ¿no? Sino de forma que fuese pues comprensible y además planteándola de una forma, yo creo, un poco innovadora, ¿no? En el sentido de que también aplicamos en esa asignatura la metodología del caso. No sé si la habéis trabajado, tenéis la experiencia en trabajarla aquí, imagino que sí, pero es una metodología a la que en el mundo del periodismo estamos menos acostumbrados que en otras disciplinas, ¿no? Y por eso en el libro, en la parte final, se incluyen varios casos, ¿no? Que vienen también de esa experiencia en la aula y que facilitan mucho pues, bueno, la comprensión del manual. Esos casos también vienen de una experiencia con un profesor, José Luis Ruiz del Alba, que ahora está en una universidad en Reino Unido,
pero por aquello entonces estaba en la Universidad de Málaga y yo me apunté a uno de estos cursos de profesorado que hacen las universidades y la verdad que si no hubiera sido por él, aprovecho también para agradecerle, ¿no? No hubiese planteado ni el manual ni la asignatura de esta manera, ¿no? Luego también tuve la suerte, hoy no nos acompaña, pero en esas presentaciones previas, el otro día cuando estuvimos en Granada, también en la etapa del anterior equipo de gobierno de la UNIA, trabajé con un profesor de la Universidad de Jaén, precisamente Julio Terrado Cepeda, que es experto en planificación estratégica, ¿no? Y también pues, en esa época trabajamos mucho esas temáticas. Él es la persona que hizo el prólogo del libro, ¿no? Que cuenta pues, precisamente esa parcela, ¿no? También agradezco que no esté aquí hoy pues, toda su aportación, ¿no? Y bueno, yo creo que la obra, aparte de para futuros periodistas, es de utilidad para cualquier profesional, porque al final se trata de competencias que en muchas ocasiones son transversales, ¿no? Y tienen que ver también pues, con la gestión del conocimiento, con el análisis de información complejo, con la toma de decisiones, la resolución de problemas, etcétera, etcétera, ¿no? Aparte del propio proceso de planificación. En otras presentaciones me preguntaban también que si el libro servía para emprendedores. Yo humildemente pienso que sí, a lo mejor hay quien no esté de acuerdo, porque sí que muchas veces es verdad que cuando formamos o se forman emprendedores, casi toda la formación se centra mucho en la primera etapa, ¿no? En la parte de creación de empresa y demás, ¿no? Pero sí que también es muy importante echar a rodar esa empresa, ¿no? Y hacerlo además de forma estratégica, ¿no? Pensando en ese medio plazo, en esa visión que decíamos, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido creo que también, ¿no? Al final el libro lo que plantea son herramientas, ahora si queréis os cuento un poquito la estructura, pero que son de utilidad pues, en sentido amplio, ¿no? Como digo, más allá de para profesionales de la información. Hay otra frase también que decía mucho estos días, que tiene que ver con eso, ¿no? Con el hecho de mente estratégica y actitud táctica, ¿no? Sabéis la diferencia que hay entre el nivel estratégico y táctico, ¿no? Al final, precisamente planificar, y vuelvo un poco a lo que os contaba, ¿no? Cuando yo empecé a dar la asignatura, mis alumnos tenían miedo, era como muy complicado para ellos esto, ¿no? Pero al final, planificar, medir, evaluar, puede parecer complejo, pero precisamente esa visión es muy necesaria hoy, ¿no? Es la que nos ayuda precisamente a tomar decisiones, a adelantarnos y a reducir pues, la complejidad, ¿no? Entonces, aunque parezca un poco paradójico, es así, ¿no? También, pues bueno, el libro se publica en la editorial UOC, ya lo sabéis, lo habréis visto, ¿no? Está ahí disponible para vosotros. Y bueno, desde la propia editorial también agradezco mucho si tenéis alguna inquietud y dentro de poco, pues algún proyecto que estéis realizando y demás queréis publicar, lo recomiendo porque os van a tratar fenomenal, a nivel de difusión funcionan bastante bien también. Yo mi experiencia ha sido muy positiva, ¿no? Decían, como comentaba también antes Paco, ¿no? Decían que era una de las autoras más viajeras, ¿no? Lo decían de broma el otro día. Y sí que es cierto, ¿no? Pero a ver, es que también yo creo que, y el libro tiene mucho de eso, ¿no? Se trata también de conectar la universidad con el mundo empresarial, con el mundo real. Yo creo que los profesores universitarios tenemos también que hacer esa labor, ¿no? Y bueno, y por eso pues estuvimos en las dos presentaciones que ha habido hasta ahora han sido en librería, en FNAC en Málaga y en Picasso en Granada, pero a la vez no tenemos que perder el marco de que somos universitarios. Entonces fue bueno, fenomenal, reitero mi agradecimiento porque al final el libro también tenía que estar en una universidad donde se forman los futuros periodistas y comunicadores, ¿no? Como esta. Y bueno, también incluso yo en mi propia asignatura lo he hecho muchas veces, pero también incluso si os quedáis con la parte esencial que plantea el libro, que sería ese proceso de planificación estratégica, ¿no? Que al final, pues explicado a grandes rasgos, ¿no? Sería, pues bueno, tengo un diagnóstico, ¿no? Tengo una serie de información, con esa información planteo tomar decisiones en base a una serie de alternativas. A lo mejor hay veces que tengo que priorizar la cuestión tiempo, hay veces que tengo que priorizar la cuestión recursos económicos, humanos, lo que sea, ¿no? A partir de ahí ya planteo, entraría dentro de lo que sería el proceso de planificación estratégica propiamente dicho, es decir, planteo objetivos, planteo acciones
ejecuto esa planificación, desarrollo mis acciones, siempre pendiente de que vayan aportando a esos objetivos y demás. Y al final lo que hago es medir, es decir, evalúo y veo pues, si se han cumplido mis objetivos, si me estoy todo esto partiendo lógicamente de una visión definida y de una misión, ¿no? de esos aspectos básicos que tiene que tener cualquier organización o cualquier proyecto, ¿no? Pero al final, cuando en esa parte final, ¿no? de evaluación, de control estratégico, si veo que me estoy desviando, ¿qué tengo que hacer? Volver a planificar de otra manera, ¿no? Se trata de un proceso cíclico. ¿Y por qué os cuento todo esto? Porque incluso mis alumnos, como ya eran casi egresados, ¿no? de cuarto de grado de periodismo, incluso llegamos a utilizar esto para que se hiciera una especie de plan de desarrollo profesional, porque al final el proceso es el mismo, si os fijáis. Es decir, si yo estoy en un punto de mi vida donde tengo que decidir sobre mi futuro profesional y tengo que ver qué quiero ser en X años, esa es mi visión. Al final, ¿qué hago? Planteo objetivos, me planteo pues, alternativas, pues bueno, a ver si no tengo recursos o me quiero quedar por cuestión personal en Madrid, no me quiero ir fuera y tal, pues ya voy tomando decisiones, ¿no? y voy caminando hacia ese futuro, ¿no? Pero al final, fijaos, si surge un imprevisto, el hecho, digamos, de tener ya vuestra visión no pasa nada. ¿Por qué? Porque sabéis, o simplemente porque libremente queréis cambiar, porque os hayan cambiado las prioridades o la visión. Pero bueno, si yo voy siguiendo ese modelo, al final estoy siendo consciente de lo que me estoy perdiendo y lo que no, conforme voy tomando decisiones. Es decir, que se trata de un modelo flexible, ¿no? Que ni mucho menos es inamovible, porque al final siempre nos pueden venir cambios inesperados, ¿no? Ese que os acabo de explicar es el primer gran bloque del manual. También se incluyen herramientas pues, que ayudan sobre todo a ese diagnóstico y a la evaluación, ¿no? Como el análisis de AFOICAME, que todos conoceréis, la auditoría de comunicación, que también habréis estudiado y conoceréis, y bueno, y la propia visión de innovación, ¿no? Como filosofía en sentido amplio, que luego todo eso se traduce también pues, en unos planes, etcétera, de innovación según los casos. ¿Por qué? Porque al final con esta visión lo que pretendemos es encaminarnos hacia la mejora continua, y eso tiene mucho que ver con la innovación, ¿no? Ese sería el primer bloque, y luego en el segundo bloque, volviendo a la denominación de la asignatura que da origen a este libro, se plantea toda la parte de prospectiva, pero prospectiva entendida como una herramienta también al servicio de la toma de decisiones empresarial. Es decir, al final la investigación prospectiva se puede utilizar también, por supuesto, en el ámbito académico, pero en el manual se plantea más bien como investigación aplicada, ¿no? Igual que el resto de técnicas que se incluyen, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final, si yo me adelanto e intento ver cómo van a ser nuestros posibles escenarios futuros, elijo, digamos, un escenario futuro, el futurible, el que dentro de lo posible me interese más para mi proyecto, para mi organización, etc., al final eso me va a servir para yo plantear desde el día de hoy mi planificación para acercarme a ese futurible, ¿no? Explicado así a grandes rasgos, ¿no? Y esa es la idea, ¿no? Entonces, en esa segunda parte del manual se plantean también técnicas, que muchas tienen que ver también, muchas son técnicas participativas, basadas en la interacción, que incluso también el otro día en Granada preguntaban, ¿no? También incluso se pueden plantear en otro contexto estas técnicas, es decir, pues para hacer planes de innovación colaborativa, imaginaos, ¿no? Que estáis y que queréis implicar a los trabajadores de una organización, etcétera, pues también se pueden aplicar esas técnicas, ¿no? Para el visioning, por ejemplo, pues para ver el futuro de Madrid, cómo podemos mejorar en movilidad, en sostenibilidad, pues al final también se pueden aplicar en otro contexto, pero la metodología es la misma, ¿no? Y bueno, insisto mucho en eso, ¿no? En el carácter interdisciplinar o transdisciplinar del libro. Yo también tengo una trayectoria que a lo mejor no es la típica de periodismo tradicional, ¿no? Y por eso me parece interesante plantear obras como esta, ¿no? Porque creo que es donde yo puedo aportar, y creo que también es algo muy necesario no solamente para los futuros profesionales, también para los profesionales, ¿no? Tener esa visión y esa mente un poquito más abierta, y saber que a día de hoy vamos a tener que trabajar pues, en un proyecto o en una empresa con perfiles de otro tipo, tener también ciertos conocimientos de materias más allá de la comunicación, sobre todo si os dedicáis no solamente a la comunicación organizacional, sino también a lo que sea gestionar proyectos de cualquier tipo. Al final tenemos que trabajar con
con varios perfiles y tener esas nociones, ¿no? Y bueno, voy concluyendo ya, pero otra idea, se habla mucho, de hecho mañana yo también voy a estar aquí por un evento que tiene que ver con todo el tema de transformación digital, ¿no? El otro día lo comento porque me parece también un tema muy interesante, salió en Granada en el debate hace unos días, y bueno, estamos todos muy preocupados, las empresas, las instituciones, por todo lo que es la transformación digital, ¿no? Yo vengo de la parte de tecnología, trabajo, como decía antes, temas de innovación, no es que le esté quitando importancia a esto, ¿no? Lógicamente, pero sí que me parece que al final, si partimos de una visión que sea puramente tecnológica o puramente instrumental, cuando estamos pensando en transformación digital y no aplicamos este modelo estratégico en las empresas, ¿no? Al final estamos perdiendo eficacia y eficiencia, las dos cosas, ¿no? Porque estamos, bueno, sí, desarrollando nuevas tecnologías, el Big Data nos ayuda a tomar decisiones, está clarísimo, pero si no tenemos las preguntas a las que queremos responder y no tenemos los objetivos a los que se les puede dar respuesta con ese análisis de datos, etcétera, etcétera, ayudado por la tecnología, por ejemplo, al final no sabemos a dónde vamos a ir, perdemos un poco esa visión, ¿no? Entonces, creo que también el libro es interesante y se puede aplicar mucho a ese tipo de procesos que están hoy tan en vigor, ¿no? Porque al final, fijaos, estamos un poco también obcecados y obcecadas, ¿no? Con el tema de, bueno, todo el tema de la robotización y demás, ¿no? Pero si centramos nuestros recursos solamente en la tecnología, al final es curioso, ¿no? O incluso irónico, ¿no? Que estemos preocupados en humanizar a los robots y al final las personas estemos actuando de forma un poco automática y estamos perdiendo esa capacidad de reflexión, de analizar, de tomar decisiones, que creo que es muy importante. Al final el libro lo que plantea es la metodología, pero todo esto, aunque sea algo técnico, tiene mucho también de capacidades o competencias que son puramente humanas, como, insisto, el análisis, la capacidad de reflexión, la creatividad, la innovación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces me parecía que no había que perder esa perspectiva. Concluyo con una frase, en el libro también se recogen al principio de cada bloque varias frases que son procedentes de, bueno, son citas de personas que no son académicas, ¿no? Sino que son pues personas de distintos ámbitos profesionales, y hay una de ellas que tiene que ver con eso, ¿no? Que de Woody Allen, y si me permitís termino con las frases, ¿no? Me interesa saber cómo es el futuro porque es el lugar donde voy a pasar el resto de mi vida, ¿vale? Creo que no tenemos nunca que perder esa visión, aunque luego seamos un poquito procrastinadores y tengamos que reaccionar, pero eso es lo que nos da esa capacidad de reacción precisamente. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a María Sánchez por presentar el libro y muchísimas gracias también al profesor Cristóbal Fernández por la introducción. Abrimos ahora, si queréis, un tiempo para el debate, para la tertulia, para las preguntas. Yo tengo 3 preguntas que me han surgido, pero primero los presentes aquí en la sala, ¿queréis preguntar algo? Una curiosidad sobre el libro, sobre la trayectoria de María, sobre vuestras propias curiosidades, ¿no? Yo creo que hay... profesor Joaquín Sánchez. Me gustaría saber exactamente qué podemos encontrar en el libro, o qué nos cuenta el libro. Sí, te cuento, mira, la primera parte tiene que ver, o sea, se desarrolla todo lo que es el proceso de planificación estratégica. Hay un capítulo que está especialmente dedicado al tema del plan estratégico, cómo plantearlo, las fases, técnicas, ejemplos. Hay otra parte de ese libro que tiene que ver con innovación. También se recogen ejemplos de planes de innovación en distintos sentidos, también incluyendo la innovación colaborativa o la innovación abierta, ¿no? Relacionado todo eso con la participación de las personas en una organización, ¿no? A la hora de pues, el saber la idea de innovación, ¿no? El poner en marcha algo nuevo o mejorar sustancialmente algo que ya existe a nivel de producto, a nivel de servicio, proceso. Y luego hay varios capítulos dedicados a lo que serían técnicas pues, para el diagnóstico o para la evaluación. Uno de ellos dedicado al análisis DAFO y Carmen, otro de ellos dedicado a la auditoría de comunicación, y bueno, esa sería a grandes rasgos la primera parte. Luego hay una segunda parte, no sé si estoy obviando algo.
hay una segunda parte que plantea la perspectiva a nivel general, pues como método, ¿no?, científico y demás, plantea un poco las bases, y luego se dedica una parte al trazado de escenario y otra parte ya a las distintas técnicas que pueden contribuir al análisis prospectivo, ¿no? Pues hay como un catálogo de herramientas, ¿no? Hay como una veintena de técnicas, hay algunas que sí que son derivaciones de las otras, que a lo mejor en ciencias de la comunicación se utilizan menos, pero depende del proyecto pues también nos pueden servir, ¿no? Y luego hay una última parte que sí que tiene que ver ya con lo que serían los casos prácticos. Los casos prácticos que están tomados la mayoría de ellos de la asignatura de la que proviene el libro. Y bueno, los casos son coautoría, la mayoría son míos, pero hay otros que también son del profesor José Luis Zalba, que os comentaba, ¿no? Que ha trabajado mucho con metodología del caso. Él viene de marketing, ¿no?, del grado de marketing, gestión de empresas, etc. Y creo que también pues, en ese sentido complementa perfectamente lo que está planteado en el manual. Son esos dos grandes bloques a grandes rasgos. Sobre todo la parte el primero es casi más extenso que el segundo, porque al final el segundo es lo que os comentaba antes, es una herramienta más al servicio de la planificación. Ok, muchas gracias. ¿Más preguntas? ¿No? Bueno, muchos de vosotros y vosotras sois alumnos, estudiantes de último año, del grado en periodismo, y tradicionalmente tenemos una visión del periodista convencional para trabajar en los medios convencionales o incluso en los medios digitales. Pero a mí me gustaría preguntarle a María qué consejo, si es 1, 2 o como máximo 3, daría a la persona que se está formando en las tradicionales técnicas periodísticas, pero que quiere o debe o se da cuenta al terminar la carrera de que debe reciclarse y actualizarse para trabajar en un ámbito en el que hay realmente muchas más oportunidades laborales, que es el ámbito de la comunicación empresarial e institucional. Hay un determinado número de medios de comunicación, ya sean canales de televisión, de radio, medios, pero hay un montón de empresas e instituciones, desde un museo, o ayer mismo hablábamos con el profesor Soriano de un jardín que tiene su propio responsable de comunicación, y estuvimos con él. ¿Qué habilidades o qué consejos darías o qué puede encontrar quien quiera reciclarse para el mundo de la comunicación empresarial institucional en tu libro, María? Sí, bueno, en mi libro, si me permites, más allá, porque a ver, la parte de lo que ya comentábamos al final, esa visión estratégica en sentido de, y si me permitís un ejemplo muy clásico, ¿qué pasa muchas veces en el ámbito de la comunicación organizacional? Pues que muchas empresas subcontratan empresas externas para llevar la comunicación, ¿no? ¿Qué pasa? Que al final esas empresas no siempre tienen, digamos, la información necesaria, la información estratégica, o tienen unas instrucciones para poder poner en marcha pues, un plan de comunicación, o directamente pues, gestionar, por ejemplo, toda la parte de comunicación en redes sociales, ¿no? ¿Qué pasa? Que si nosotros como profesionales no tenemos ese conocimiento en planificación estratégica y somos capaces de plantear la comunicación antes de ponernos manos a la obra, en ese sentido, y trabajar de la mano de los empresarios, o si es un departamento de comunicación y somos una empresa externa y tal, trabajar de la mano y proponerle y demás, ahí eso va a ser siempre bueno para nosotros. Si estamos en la propia empresa, no solamente porque estemos contribuyendo a la visión y a los objetivos de la organización, sino porque además podemos medir, y eso es súper importante. Medir para ver si nos desviamos o no, incluso también para luego dar explicaciones a quien corresponda, ¿no? Pero si somos una empresa externa, pues también tener esta visión nos va a ayudar, porque muchas veces, a mí me ha pasado y seguro que a vosotros también, se subcontrata una empresa externa y se le tiende a echar la culpa, ¿no? Decir, es que no han hecho nada, no han alcanzado resultados en redes sociales, los resultados son negativos, pero bueno, ahí la responsabilidad es un 50-50, ¿no? O sea, la organización, el periodista de la organización, la persona del departamento de comunicación, el CEO de la organización, tiene que dar unas instrucciones, dar una guía, pero es que si no, la empresa se tiene que preocupar de tener esa guía. Y si no la tiene, preguntar, hacer una especie de diagnóstico, aunque sea sencillo, antes de ponerse a trabajar. Entonces, no ser meros ejecutores, yo creo que eso es súper importante, porque ahí aportamos mucho valor. Entonces,
Y enlazo con lo otro que quería comentar. Es verdad que la parte técnica a día de hoy y toda la parte de competencias digitales es fundamental, pero al final también a día de hoy hay cada vez más jóvenes profesionales formados en la parte de tecnología, en la parte de gestión de canales, si hablamos de comunicación en redes sociales propiamente dicha. Pero si nosotros además tenemos contribuimos, digamos, y tenemos esa visión estratégica, estamos aportando los dos perfiles. Por un lado, la parte técnica, entendiendo que somos periodistas y sabemos hacer una nota de prensa, sabemos comunicar y demás, la parte tecnológica, pero también la parte estratégica. Yo creo que ese triángulo es perfecto y abre muchas posibilidades, no solamente para la comunicación institucional. Si tenéis que formaros, formaros, yo diría, toda la parte de competencias digitales transversales es algo que muchas veces se olvida y que también es necesario si nos dedicamos a la comunicación institucional o incluso en cualquier medio de comunicación, ¿no? O sea, competencias digitales, hablo no solamente de cuestiones técnicas, sino también de cuestiones que tienen que ver más con la gestión de la información, con el respeto a los derechos de autor, etcétera, etcétera. Eso también, si estamos comunicando en una empresa, también tenemos que tener esos conocimientos, porque lo típico, ¿no? Si al final estamos utilizando sin permiso pues una foto de un tercero y tal, al final a lo mejor estamos teniendo mucha visibilidad y demás, pero nos podemos buscar un problema. Y esa parte también muchas veces se olvida. Y ahí yo creo que aunque se están en los planes de estudios de las facultades de comunicación, se están incorporando cada vez más asignaturas que tienen que ver con esto, pero casi siempre son más específicas, ¿no? Pero la parte más transversal muchas veces se olvida y esa parte es que es fundamental a día de hoy, ¿no? Pero como profesional y como ciudadano, ¿no? Okay. ¿Alguna pregunta más? Yo tengo una duda, María, sin caer en el estereotipo. Frente a un mundo más germánico, anglosajón, en el que es importantísimo la estrategia y la perspectiva, desde una mentalidad, no voy a decir más latina, mediterránea ni andaluza, pero es cierto que muchas veces dejamos caer mucho peso en la improvisación y la flexibilidad, y no hay mejor improvisación que aquella que está previamente preparada. Hablamos de un 100% de habilidades. ¿Qué porcentaje para ti debe ser la perspectiva y la estrategia y qué porcentaje mínimo, pero o no, debemos dejar a la improvisación y a la flexibilidad en las competencias? A ver si coincidimos en el porcentaje, si cuantitativamente... A ver, depende mucho del contexto, ¿no? No es lo mismo a lo mejor una organización que ya esté un poco más estabilizada en el tiempo, ¿no? Y tal, o un contexto de, digamos, de grandes cambios, grandes incertidumbres que a lo mejor un contexto pues donde podemos adelantarnos más al futuro, ¿no? Pero hablando así en términos medios, yo diría que a lo mejor un 80-20 y me la estoy jugando mucho, porque, o sea, y eso es inviable a día de hoy en el mundo profesional, porque al final para eso necesitaríamos también tener más recursos de los que luego tenemos a día de hoy, pero depende también, ¿no? A lo mejor a un nivel básico ese sería el porcentaje. Otra cosa es que luego ya a nivel de empresa, ¿no? Otra cosa es que luego ya en los distintos proyectos, porque si una organización sigue este modelo, sabéis que hay un plan estratégico general del que luego pues van cayendo planes estratégicos de comunicación, de recursos humanos, de formación del personal, lo que corresponda, ¿no? Entonces, a lo mejor en ese plan estratégico global yo diría un 80-20. Porque además para eso luego también medimos año a año, o sea, es que al final normalmente las acciones se planifican de forma anual y se van cambiando, ¿no? Okay. ¿Cuánto decías tú? Yo, como muy bien has dicho tú, depende del perfil y la experiencia del profesional. Una persona que sea senior sí se puede permitir un 20% de improvisación, un 80%, pero para alguien que está empezando, un 98% de estrategia de trabajo y un 2% de improvisación. Improvisación la mínima. Solo se la pueden permitir aquellos que, como coloquialmente se dice, ya tienen muchas tablas. Muchas tablas, y que gente conocen muy muy bien experimentada. el entorno también. Los experimentos. Bien es cierto que frente a otros entornos empresariales o institucionales más norteamericanos o germánicos, entran en caos o en crisis cuando se habla de improvisación, pero es cierto que a veces un grado mínimo de flexibilidad, de improvisación, nos puede convertir en ser personas que estamos más habilitadas para reaccionar ante un imprevisto que culturalmente
otras culturas de nuestro entorno, pero evidentemente siempre la preparación. Y en esa preparación, investigación, y una fórmula de investigación es la investigación previa, que no deja de ser una preevaluación, y la evaluación final. Pero se habla cada vez más, yo no tengo con el término inglés, como lo recuerdo yo en mi máster, de ongoing evaluation. ¿Eres de las personas que crees que cada uno de los procesos debe ser evaluados nada más realizarse, o que el exceso de evaluación de cada uno de los procesos va como asfixiando o agotando? Es decir, vamos a hacer una campaña concreta, presentamos esto, hacemos una rueda de prensa, inmediatamente vamos a medir el número de tweets, de tal, el número de participantes, inmediatamente el día siguiente hacemos esto, vamos a medir tal. ¿Consideras que una ongoing evaluation, una evaluación permanente, es demasiado asfixiante o estás a favor? ¿Cómo lo ves tú? Yo en general estoy a favor, porque me parece que además a día de hoy tenemos muchas herramientas que nos facilitan esa evaluación, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, el ejemplo que tú ponías, no es una evaluación costosa, al final estamos hablando casi de cuadros de mando en tiempo real, y eso es fundamental hoy, porque sí que es verdad que a lo mejor luego de esa evaluación detallada de un proyecto o de una actividad en una organización, no todos los indicadores que utilicemos van a ser a lo mejor estratégicos a nivel de la organización, pero incluso de ahí puede salir algún indicador que sea luego estratégico para la organización, o al final del año pues tomar algún promedio, si estamos hablando de alguna actividad periódica, e incorporarlo al plan estratégico global. Pero si no medimos a tiempo, estamos perdiendo oportunidades, porque también el otro día leía sobre la agilidad, ¿no? A las universidades muchas veces y a muchas empresas que son más tradicionales se nos acusa de ser poco ágiles. Al final, a ver, la agilidad sin estrategia tampoco tiene sentido, volvemos al tema de la transformación digital, pero sí que es verdad que si ponemos en marcha este modelo, pero de una forma que no sea operativa, que no sea ágil y que no permita medir en tiempo real, tampoco está sirviendo para mucho. Ok, muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Comentarios? No sé si queréis contar algo más. Sí. David. A ver, yo desde mi experiencia en varias empresas, tanto como startups, tecnología, como ambientes de comunicación y demás, me da la sensación de que no se le da la suficiente importancia al equipo de comunicación. Es decir, hablabas antes de innovación, ¿no? Se da importancia a los ingenieros, a que la aplicación en el caso de la startup sea buena, pero no al equipo de comunicación. Yo he hecho el TFG sobre innovación periodística analizando un medio norteamericano, y la gran diferencia que he percibido entre cómo lo conciben ellos y nosotros es que ellos en sus equipos de comunicación tienen gente súper especializada en cada cosa, ¿no? En Facebook Ads, en publicidad nativa, en Instagram. En España eso no ha llegado. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre aquí? Bueno, no tengo tampoco la solución, ¿no? Pero sí que al final es una cuestión de cultura empresarial, y yo creo que en general se valoran todavía en nuestra cultura muy poco los intangibles, como sería el caso de la comunicación, ¿no? Luego otro tema que tú planteas, la hiperespecialización, pues depende, ¿no? Sí que hay muchas empresas que a lo mejor no son medios de comunicación tradicionales, pero sí son empresas que funcionan más en la industria de contenidos digitales y demás, que sí están funcionando en base a esa hiperespecialización, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo que se me viene a la mente, ¿no? Que no es una empresa periodística, pero sí que hay muchos profesionales de la comunicación trabajando en ella. No sé si conocéis FreePic, que es una empresa malagueña que se dedica, surgió con FreePic con el tema del portal pues, para descarga de recursos vectoriales, pero a día de hoy tiene también otro negocio. En FreePic siguen mucho esa filosofía. O sea, hay mucha gente que además muchos vienen de periodismo, de publicidad, son gente joven en general, y bueno, hay un especialista en SEO, otra persona encargada de dinamizar la participación con los usuarios en redes sociales. Hay una persona, ahora que se habla tanto del growth hacking, del crecimiento y demás, hay una persona especializada en eso. Entonces, que se dedica sobre todo a través el otro día en una conferencia lo contamos, a través de redes sociales a captar a gente, sobre todo de otros países donde el nivel adquisitivo es menor, porque su negocio se basa un poco en eso, a captar diseñadores que hagan, digamos, de embajadores de marca y vayan captando a más usuarios. Ahí sí hay un modelo de hiperespecialización. ¿Por qué? Porque hay una cultura, de innovación detrás. Entonces, no sé si tu pregunta iba por ahí, pero
no creo que sea tanto una diferencia entre España y otros países, que sí, en general sí puede ser, sino entre empresas tradicionales, incluyendo medios de comunicación, y empresas que ya tienen, la innovación forma parte de su ADN, porque tienen una estructura pues, mucho más flexible, con profesionales más hiperespecializados, pero a la vez también estructuras más horizontales que permiten que haya mejor coordinación y demás, porque al final la innovación, también relacionándolo con lo que tú comentabas, nosotros podemos poner en marcha la innovación en una empresa desde el punto de vista, imagínate, en una universidad, desde el punto de vista institucional, es decir, llega el rectorado, el equipo de gobierno, venga, vamos a hacer un plan de innovación. Lo podría hacer, ¿no? Y abrir una convocatoria pues, para que la gente presentara ideas, proyectos de innovación y demás. Pero, ¿tú crees que si no hubiera una cultura de la innovación en la organización previamente, si no hubiese una capacitación previa a las personas para innovar y demás, se presentarían muchos proyectos? Seguramente no. Entonces, hay otro tipo de innovación que a lo mejor viene de abajo arriba y muchas veces las instituciones lo que hacen es fomentar eso, ¿no? Más horizontal y demás. Pero, volviendo un poco a tu cuestión, yo creo que sí, que en general hay muchas empresas que todavía no están valorando eso, pero ni la comunicación ni el resto es intangible. O sea, pasa un poco también con el tema de los recursos humanos. Los recursos humanos están cambiando también ahora, pues bueno, se están planteando nuevas formas de gestión de recursos humanos 2.0, pero hay muchas empresas en las que, por mucho que se están intentando implantar esos modelos, es complicado porque hay una mentalidad un poco analógica todavía, ¿no? Ok. Entonces, en base a esto, creo que vamos un poco a la cola respecto a otros países en cuanto a comunicación estratégica. A ver, yo tampoco soy experta en comunicación organizacional como pueden ser ellos u otros compañeros de departamento, ¿no? Pero a mí no me gustan las generalizaciones. Yo creo que siempre hay que quedarse con, el matchmaking, ¿no? Es decir, hay que quedarse con lo que está funcionando y copiarlo, imitarlo, ¿no? Por supuesto, teniendo en cuenta las peculiaridades de cada organización o de cada proyecto, ¿no? Pero no quiero pensar en negativo, no quiero decir, bueno, vamos a la cola de... hay empresas que siendo grandes empresas también están innovando bastante. Mi hermana, yo vengo y me permití el guiño personal, vengo de casa de mi hermana trabaja en CEPSA, mi hermana es ingeniera química. En CEPSA llevan mucho tiempo, lo que están haciendo en comunicación está bastante chulo, seguro que lo habéis visto aquí y tal, ¿no? O sea, están apostando mucho por el vídeo, por videocomunicados, infografías, por redes sociales, tienen también una política de recursos humanos bastante flexible, con teletrabajo, unas condiciones buenas, y es una empresa convencional, o sea, más convencional que CEPSA, que viene de... Entonces, todo es posible, es decir, que también depende un poco, yo creo que esto también es una cuestión de liderazgo, muchas veces. Entonces, es como las universidades, hay veces que funcionan bien, si el equipo de gobierno funciona bien, lógicamente, y veces que no, ¿no? Entonces, al final, están el equipo de gobierno, están los grandes jefes, ¿no? Pero también la capacidad que ellos tengan de implicar al personal y de fomentar ese liderazgo y esa cultura de la innovación y demás, al final eso tiene también mucho que ver. Por eso que todo esto traspasa lo que es la comunicación, porque para que la comunicación funcione, sobre todo la interna, sabéis que ahí es muy difícil muchas veces poner la frontera, es decir, la culpa es de los de comunicación, porque lo están haciendo mal en el sentido de que no están utilizando los canales, las herramientas adecuadas, o el problema de la organización es que la gente está desmotivada, hay un mal clima laboral, no funciona la política de recursos humanos y por eso la gente no participa, no innova, no llegan los mensajes o llegan, pero los trabajadores lo ignoran, ¿no? Entonces todo al final, que es un poco la idea del manual, todo está conectado. Por tanto, a lo mejor el diagnosticar también, aunque estemos hablando de comunicación interna, a lo mejor nos permite detectar de dónde viene el problema. Si hacemos una auditoría de comunicación, como sabéis, a lo mejor resulta que el problema no es del canal o no es sino que viene de otro lado, viene del liderazgo, viene de la gestión de recursos humanos y por tanto, pues bueno, ahí nosotros, pues si nos dedicamos a la comunicación, si nos dejan implicarnos, propondremos ideas y si no, bueno, pues simplemente trasladaremos la información y ya por lo menos la organización sabrá qué es lo que tiene que mejorar. No sé si respondo. Ok. Bueno, pues yo creo que la visión de la comunicación estratégica y de la necesidad de la prospectiva ha quedado muy, muy clara
Así que, por mi parte, nada más. No sé si el profesor Cristóbal Fernández quiere hacer alguna pregunta, añadir algo. Y sí. Bueno, simplemente añadir a lo que comentabas, que precisamente España no solo está atrasada, sino todo lo contrario. Creo que en muchos aspectos profesionales de la comunicación en España están desempeñando en este momento responsabilidades a nivel mundial. Y estoy pensando en los responsables de comunicación, pues, por ejemplo, de la Lafarge Cementos, que es una multinacional, la primera compañía cementera del mundo. El director de comunicación está en Suiza y la directora de comunicación es una española. En L'Oréal en París tienes gente española, lo tienes el Saint-Jean a nivel mundial. O sea, creo que además están los premios que reciben los equipos y las campañas que se desarrollan en España. Los SABRE, por ejemplo, los Excellence Awards, que son los dos grandes convocatorias internacionales de premios a la comunicación organizacional. España gana muchísimos premios. Llorente y Cuenca, que es la primera agencia de comunicación y relaciones públicas en España, es la número 50 del ranking a nivel mundial y gana habitualmente muchísimos premios. Competimos a nivel de igualdad y en algunos casos de superioridad. Y luego, por lo que respecta a lo que señalabais de la improvisación, las culturas organizacionales, hay que tener en cuenta ya no solo cuestiones puramente culturales, mediterráneas o germánicas o nórdicas, sino las propias características que tienen las organizaciones. Hay empresas que tienen presencia en 70 mercados, donde lógicamente no puedes dejar la improvisación, yo diría que ni el 2%. Conozco y he trabajado en proyectos de esta envergadura y es literalmente suicida si dejas a la improvisación un 5% o un 6%. Si quieres gestionar un programa de comunicación con consistencia en 60 o 70 países, que ocurre en muchas ocasiones. Entonces, por ejemplo, los programas de comunicación en grandes multinacionales, los niveles de improvisación son mínimos. No es lo mismo que una startup que está empezando, que tiene operaciones solo en España, pues a lo mejor el nivel de improvisación puede ser máximo en ese sentido. Entonces, bueno, hay que ver la realidad de cada organización para ver realmente qué posibilidades de improvisación tienes en cada momento. De cualquier forma, la flexibilidad no está reñida tampoco con esto, pero la flexibilidad definida estratégicamente y planificada. Pensaos y quedaros solo con ese ejemplo, ¿no? Una empresa, pensaos en Zara, por ejemplo, ¿no? Que tiene presencia en tantos y tantos mercados. Coordinar que la presencia de Zara en todos los mercados sea coherente, sea sólida, pues obliga a que haya una planificación muy sólida y que haya en ese sentido un esfuerzo estratégico especialmente importante para no dejar a la improvisación ningún ámbito. Y no solo, si me permitís, no solo en los productos, sino también en los procesos. Es que es muy importante también ver la parte interna, ¿no? Yo a lo mejor diría, por ponerle la nota positiva y quedarnos con esa parte de improvisación, que la improvisación, no sé si estaréis de acuerdo, que la improvisación estaría ligada a la innovación, es decir, improvisar pero siempre para sumar, para, oye, mira, pues si vemos, midiendo en tiempo real, si vemos que esto está yendo mejor de lo que teníamos pensado, pues vamos, si tenemos tiempo, recursos y tal, vamos a hacer más de lo que estaba previsto, ¿no? Y ahí en ese sentido sí se está también improvisando, ¿no? Pero siempre como valor añadido y como orientado a la innovación, a la mejora, pero no al cambio de planes, ¿no? Ok, perfecto. Pues yo creo que después de la presentación todos tenemos un poquito más de conocimiento sobre el área de especialización y probablemente muchas más dudas, preguntas. Nos podemos cuestionar si nuestra formación, nuestros itinerarios a lo mejor necesitan conocer más sobre estos aspectos, y yo os invito a seguir hablando con la autora con una caña o con una Coca-Cola abajo en el bar. Así que como tenemos esa cafetería, tenemos cosas estupendas en esta facultad, entre ellas una biblioteca estupenda, una librería también maravillosa, pero lo favorito es la cafetería. Así que todos los que queráis saber un curso de periodismo deportivo que haya este verano en Huelva, o en La Rábida, en Jaén, o lo que queréis saber, por ejemplo, el caso que os tenéis que leer de ETB, o los casos que hay aquí del Parque Tecnológico de Granada, los casos concretos, todas esas cosas se lo podemos preguntar a María sobre su libro, más libros. Veo, profesor Cristóbal tiene otro libro también
que es muy reciente de la facultad, o incluso podemos hablar de libros de tenis también. David, ahora aprovechamos y sacamos tu libro. Os invito a todos a seguir la tertulia y el comentario abajo y, por supuesto, os doy las gracias y terminamos con un aplauso para la autora, ¿no? Muchas gracias.